buenos días, tardes, noches o la hora que sea que estés abriendo este link. Bienvenido al cuarto episodio del podcast La Voz de la Culpa. Mi nombre es Cintia Estrada y es un gusto para mí que estés por acá. Como ya lo leíste en el título, esta vez vamos a estar hablando acerca de la felicidad obligada, huyendo del monstruo. En realidad este tema tiene que ver con esta creencia social de que todo el tiempo hay que estar felices y que todo el tiempo todo tiene que ser bueno y ver el lado positivo de las cosas. Me surgió este tema porque me estuve recordando a mí hace unos años y cuando estaba en la prepa más o menos, yo pensaba mucho así. O sea, yo era esa típica persona que trataba de veía todo lo positivo de todas las cosas todo el tiempo. Lo que me llevaba a evadir mi tristeza, mi enojo, y entonces eso se iba acumulando, así, acumulando hasta que explotaba, ¿no? Y entonces yo trataba de, ante la gente, ante mis amigos, ante los profesores, ante la gente con la que yo estaba cotidianamente, a excepción de mis papás y mi hermano, que ellos eran los que me veían como más en mi esencia enojada o en otro tipo de emociones, yo trataba de que todo el tiempo me vieran feliz, que todo el tiempo me vieran con una sonrisa, y si yo veía a alguien triste, yo era esa persona que le decía, no, no estés triste. Y me odio, o sea, odio recordar esa parte de mí porque sé que evadía muchas cosas. Entonces, pues pensando en esa línea de cómo surgía en mí esa positividad, que incluso está el término, o sea, hay unos psicólogos que lo tratan así, bueno, así lo investigué, positividad tóxica. No me gusta la palabra y no me gusta el sentido de que ahora para todos todo es tóxico, pero digamos que comúnmente se le conoce así, entonces la voy a aceptar. Dando el preámbulo de ese tema, voy a empezar con algunos puntos. Espero que les guste y que si es así, por favor me regalen un like y un comentario, sobre todo un comentario aquí en el video, aquí abajito. Me encantaría leerlos. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten respecto a que en este mundo perfecto y rosa se nos obliga a sentirnos completamente bien siempre? Ok, como para empezar, les voy a hablar acerca de una teoría de una psicóloga que se llama Samara Quintero. Y ella hizo un artículo en esta cuarentena justamente, o sea, este es de la cuarentena, y me parece súper interesante porque creo que es lo que nos han estado bombardeando un poco, de tratar de ver el lado positivo a que todo está bastante mal. O sea, hay mucha gente que la estamos pasando bastante mal entre todos, yo creo, y hay momentos en los que pues mejor que otros, pero está basado ese artículo en eso y me pareció súper importante el punto de sacarlo ahora que con toda esta situación. Les decía, Samara Quintero en este artículo define la positividad tóxica como la sobregeneralización excesiva e ineficaz de un estado feliz y optimista en todas las situaciones. El proceso de positividad resulta en la negación, minimización e invalidación de la auténtica experiencia emocional humana. Ella explica que por ser siempre positivos, o sea, el ser siempre positivos se vuelve negativo porque empiezas a reprimir tus verdaderas emociones. Y bueno, ella usa algunos términos con los que yo no estoy tan de acuerdo, como las emociones negativas, y cada que yo diga en este podcast emociones negativas lo vamos a entrecomillar, porque no creo que haya emociones negativas, porque al momento de, bueno, para mí en mi postura, al momento de hablar de algo negativo es como cancelarlo y justo nos lleva a tratar de evadirlo, siento un poco. Entonces, a emociones negativas me voy a referir como la tristeza, el enojo, la furia, la ansiedad, todas estas cosas que nos hacen sentir pues mal o incómodos, y que siento que el nombrarlas negativas nos lleva a tratar de cancelarlas, y el punto de este podcast es que nos cuestionemos pues cómo podemos vivirlas y no encubrirlas con una falsa alegría y una falsa positividad. Ok, para ejemplificar esto, ella en este artículo habla acerca de, bueno, enlista una serie de cosas que hacemos y que nos llevan a esa positividad tóxica, digamos, a esta necesidad de querer encubrir todo lo malo y aceptando que todo está bien, ¿no? Entonces la primera de ellas dice, escondiendo o enmascarando los verdaderos sentimientos, fingiendo que todo va a estar bien,
sintiéndose culpable de las emociones negativas, les digo, minimizar las experiencias de otras personas con frases como todo estará bien, hay que ser positivos, o cosas similares, ¿no? Como hay que ver el lado bueno de la vida, o digo, hay un montón de más frases que se me ocurren, pero por ejemplo, cuando una persona está pasando por un problema de salud o alguna otra situación en su vida y esta típica frase de Dios le manda, ¿cómo es esto? Dios le manda las batallas a sus mejores guerreros y cosas así. El típico échale ganas, o sea, ese tipo de cosas que digo, híjole, o sea, es bien, yo siento que, y van a estar probablemente muchos de acuerdo conmigo y probablemente muchos otros no, en que está bien castroso y es horrible que la gente te diga eso porque pues no sabemos por lo que está pasando las otras personas. Yo se los he dicho en los otros podcasts, que nunca asumir la vivencia de los otros como nuestra y pues justo tiene que ver con eso. O sea, creo que el decir estas cosas es cancelarle la posibilidad a las personas de sentir lo que están sintiendo. Y siguiendo esta línea del pensar todo lo positivo y buscar todas esas cosas buenas de lo malo o de las experiencias que nos están pasando, que no nos están haciendo sentir bien, hay una cosa que a mí me molesta y en general creo que este episodio saca bastante coraje de mí porque creo que todos deberíamos de sentir las cosas que nos pasan. Y entonces recordaba que algo que yo decía, y es que de verdad uno tiene que empezar a preguntarse cosas porque, les digo, yo tenía una mentalidad muy así, muy de coaching, o sea, antes de entrar a la carrera, yo pensaba como así, como, ay, tienes que echarle ganas y motivarte y siempre va a que estar bien. Y es horrible porque eso después, de manera personal, a mí me trajo consecuencias físicas, o sea, somatizaciones, pero ya hablaré más de eso más adelante. Pero algo que yo decía mucho, que pero, todo el tiempo era, o bueno, lo pensaba o se lo decía a la gente, era que cada problema es como una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Y entonces eso te lo dicen mucho y te lo venden mucho, y yo siento que también por eso lo decía. Y no es cierto, no creo que todos los problemas que nos pasan en la vida tengan una lección. Y no, a veces nos pasan tonterías y a veces nos enojan tonterías y no sé, o sea, a veces nos pasan cosas de las que no vamos a aprender y solamente tenemos que vivirlas y ya. Y esta mentalidad de que a fuerza tienes que sacar algo de eso malo, pues no siempre es así y no siempre va a ser así y es bien fuerte porque entonces uno se empieza a cargar de eso y hasta uno piensa como estaré haciendo bien o estaré haciendo mal o si la otra persona me dice que tengo que estar bien, pues es que sí tengo que estar bien y a lo mejor yo soy la que está mal con esta idea de sentirme triste un día o de sentirme triste una semana o lo que sea. No, tiene que ver con eso. Cuando estaba escribiendo para este podcast, encontré una imagen que me dio mucha risa. Decía Voltaire, desde una cosa de filmoterapia, la verdad yo no conozco de eso, pero bueno, la imagen decía, buscamos la felicidad pero sin saber dónde, como los borrachos buscan la casa sabiendo que tienen una, porque pues se nos ha obligado a pensar que pues todo el tiempo tenemos que estar felices y claro, pero entendiendo que la felicidad o el bienestar pues son momentáneas y no todo el tiempo tiene que pasarte así. Esto tiene mucho que ver y me resalta mucho porque me parece importante hablarlo, porque sé que hay gente afuera y no solamente personas en su cotidianidad, sino también en su ámbito laboral y específicamente hablando de los psicólogos o pseudopsicólogos o lo que sea, que tratan, o sea, yo pienso mucho en lo peligroso que es la obligación de ser feliz, o sea, ir en contra de eso, porque este tipo de personas como los coach tienen mucho esto de tratar de que tú no veas nada de lo malo que te está pasando y es solamente cómo producir. Y siento que eso es como un pensamiento social que también es muy fuerte porque uno va por la vida y se le va diciendo que tiene que ser productivo y que tiene que ser activo todo el tiempo y que todo el tiempo tiene que hacer cosas y está bien feo porque entonces lo voy a relacionar con tema cuarentena.
A mí me pasó que en un momento como, a lo mejor yo creo que muchos se van a identificar. Al principio cuando nos encerraron y cuando estábamos en ese proceso, y yo veía que mucha gente empezó a hacer ejercicio. Y entonces yo dije, yo me voy a hacer ejercicio. Yo nunca he sido una persona que hace ejercicio regularmente en su vida. Entonces era como de, no, sí lo tengo que hacer, ¿no? Y entonces veía que mucha gente en las redes sociales, es que todo está en Facebook, Instagram, Twitter y todo, lo hacía, ¿no? Y hay que comer sanamente. Y yo vi una vez una imagen que yo terminé borrando a esa persona, pero decía como, si no sales de esta cuarentena con algo aprendido y con un libro o con un proyecto, entonces vienes a demostrar que no era falta de tiempo y era falta de interés. Y tiene un punto, digo, pero, pero me molesta mucho porque entonces cancela la posibilidad de que nadie sabe qué estaba pasando, nadie sabía qué iba a pasar. A la fecha hay cosas que no se solucionan y tener esta obligación de ser productivo y de hacer cosas y de ocupar ese tiempo, y a mí me pasó mucho y creo que lo quiero conectar este tema de la positividad tóxica, o la falsa felicidad, lo que sea, con el compararnos constantemente con los otros, pero en muchos aspectos. O sea, creo que a veces vemos la vida de las demás personas como algo perfecto y, y de eso es lo que quieren, o sea, eso es lo que uno muestra, ¿no? La parte feliz, la parte, eso es lo que tratas de mostrar. Pero entonces llega un punto en el que cuando hay gente que muestra tanto la perfección de su vida, pues nos conflictúa mucho. Creo que llega un punto en el que nos estamos comparando tanto, tanto, tanto. O sea, queremos ver la perfección, ¿no? De la gente, lo que hace súper bien y todo. Y entonces nos presionamos mucho por querer alcanzar eso mismo. Y yo, no sé, a mí me pasa mucho que a veces veo que hay gente que está muy motivada, en apariencia, porque no creo, o sea, es que, insisto, creo que todos tenemos días malos y todos tenemos que aprender a vivir con ellos y aceptarlos y no negarlos. Y a veces a mí me pasaba que yo veía, no sé, a mis amigos, y un saludo a mis amigos, que era como, pues están trabajando, o ya, no sé, tienen su plan de vida. Conozco gente que está a punto de casarse, o viajaba mucho, o sea, y digo, fuera de la cuarentena, ¿no? Digamos, tema en general, y yo veía que, no, pues ya, o sea, o habían terminado la carrera y ya trabajaban. Y entonces, o sea, y está bien, ¿no? Cada quien, pero el hecho de ver que las otras personas hacían cosas que a lo mejor yo no estaba haciendo, yo no estaba logrando, pues me ponía en una ansiedad. O sea, porque entonces yo trataba de buscar esa perfección de sus vidas o de las cosas, o sea, o de la gente que no conozco, pero sigo, ¿no? Digamos. Y entonces me daba mucho miedo porque yo a veces decía, es que mi gran logro de hoy, y eso me pasa actualmente, ¿no? Mi gran logro de hoy es que me bañé, es que me levanté, y es que desayuné o hice algo de comer rico, y ya, ese fue mi logro. Y a veces me daba culpa, ¿no? Y me daba culpa porque yo decía, bueno, es que podría estar haciendo otra cosa o podría estar buscando otras cosas en que activarme. Y luego me detuve un momento a analizarlo y a pensarlo en qué era lo que me llevaba a tener esos pensamientos. Y en realidad, más que tener ganas a veces de hacer las cosas, era simplemente por competir con las otras personas que veía que lo hacían. Y es bien feo porque uno vive en angustia totalmente. Y pues no, o sea, no sé, no siento que te lleven a cosas buenas. Y aparte lo negaba, ¿no? Y entonces, o sea, sumándole todo eso, lo negaba y yo decía que estaba bien y todo bien. Y no, o sea, una cosa que creo que aprendí, y que a lo mejor mucha gente no va a estar de acuerdo, es que está bien no estar bien y es un día a la vez. A veces así tiene que ser la vida y pues sí, o sea, hay días en los que uno se va a sentir con un montón de ganas de seguir y hay días en los que no, y a lo mejor mañana cambia. O sea, no tratar de presionar a la gente a alcanzar algo. Ese creo que es el punto de este video. Cada quien sus cubas, cada quien sus chicles, cada quien lo que decida hacer. Bueno, ya regresando a ese tema de lo siempre feliz y lo siempre perfecto, creo que es importante hacerle una, pues revisada a lo que pensamos acerca de eso, porque muchas veces
ese tipo, esa cultura, esa idea cultural, porque aparte es una cosa de la cultura. Y también tiene mucho que ver con mercadotecnia, con todo eso, y es un tema más profundo, pero a veces esa necesidad de estar tanto tiempo y todo el tiempo bien, pues lleva a la gente a depresión, ¿no? O a trastornos de ansiedad. Y bueno, ni decir que aumentan los uso de el uso de psicofármacos. O sea, creo que a veces creo que la sociedad o el sistema de nuestra sociedad funciona eh, para dañarnos y el ver que la gente siempre es feliz, lejos, a veces es una motivación, ¿no? Pero que todo el tiempo sea así y no mostrarse reales y no mostrarse vulnerables, que más adelante voy a hablar acerca de, digo, en otro episodio hablaré acerca de la vulnerabilidad. Pero justo eso, pues nos lleva a sentirnos culpables por no alcanzar esa felicidad todo el tiempo, o esas metas, o eso que tienes planeado, o sea, esa competencia constante. Se me hace muy, no sé, muy complicada de pensar. Y a la mano de eso, yo luego estoy viendo videos o así, y me salió un video de Odín Dupeirón. Yo no soy muy fan, la verdad no conozco mucho de su trabajo, pero él decía, yo creo que tiene mucho que ver con esto. A veces cuando nos sentimos tristes, pues buscamos hablar con alguien, ¿no? Y buscamos decirle las cosas que sentimos a alguien. Y entonces a veces tienes un problema y llegas con alguien y te da un consejo, ¿no? Y a veces no lo sigues. Y esa persona se enoja porque no lo sigues. Y entonces él decía, ¿no? O sea, que las personas se emputen porque uno no sigue sus consejos, pues no está bien, porque al final lo que uno quiere cuando pide algo o pide una opinión es tener un panorama más abierto de las cosas, pero la decisión siempre es personal. Y entonces creo que es muy cierto porque, pues muchas veces, siento que hay dos vertientes de las cosas, o sea, quiero hablar de esto, espero no estar revolviendo tanto, pero hay dos vertientes, o sea, yo creo que está bien no estar bien, está bien quejarse, está bien sacarlo y decirlo y vivirlo también, pero después de eso, o sea, después de haberlo, digamos, como canalizado, como haber hecho esa catarsis, entonces actuarlo y resolver. Porque también hay personas que se la pasan quejándose de todo. Y van con otra persona. Voy a hacer un paréntesis aquí. Si ustedes tienen a alguien en su vida que solamente viene hacia ustedes para quejarse, y no resuelve nada y no les habla de otra cosa y solo les tira pues sí, sus problemas, sáquenlo, ¿eh? O sea, también se vale decir, oye, basta, tantito, o sea, nada más vienes de que te quejas, ¿no? O nada más vienes y... O sea, creo que no nos tenemos que sentir obligados a escuchar a los demás siempre que están mal. Este, o sea, creo que eso es una decisión personal y siento que tiene que ver con todo esto. O sea, a veces esa vibra tan fea de solo quejarse, pues también nos arruina a nosotros o nos hace sentir mal a nosotros. La cosa aquí es abrir el diálogo, o sea, abrir el diálogo con la gente, permitirse sentir, permitirnos vivirlo, pero actuar, o sea, hacernos responsables de lo que nos pasa, o sea, de lo que sentimos. Es una responsabilidad afectiva y emocional. El parar de buscar, bueno, el parar de ser motivación para la gente siempre también es importante, porque muchas veces las personas que se nos acercan y nos dicen, todo va a estar bien, y entonces a veces están mucho peor que nosotros, y eso es real, y lo encubren, porque eso es típico, ¿no? Encubrir las cosas. Y eso creo que también, digo, da para mucho, ¿no? Da para mucho hablarlo, pero también a veces siento que es algo masculino, ¿eh? Porque a los hombres no se les permite socialmente expresar lo que sienten. Y entonces como no se les permite expresar lo que sienten, pues lo traducen en otras cosas y no viven sus emociones. Eso es un llamado a todos mis amigos y a todos los hombres que me están escuchando a vivir sus emociones, a reconocerlas, a aprender a reconocer lo que está sintiendo.
y no solo porque seas hombre y no puedas hacerlo, o la única manera en la que puedes reaccionar de una emoción sea el enojo socialmente aceptado. Eso, qué buen tema da para más adelante hablarlo en otro episodio. Pero bueno, tiene que ver con esto. Bueno, como para ir cerrando con esto, con la reflexión de lo peligroso que es la felicidad obligada, casi siempre me gusta dejarles una pregunta o algo que puedan, o sea, que podamos pensar juntos, que podamos agarrar como pues sí, un análisis personal de lo que uno va haciendo. Regresando al tema de la comparación, porque creo que la comparación es la que nos lleva a no aceptar nuestras emociones o a tratar de hacer lo que los demás hacen. Creo que deberíamos, lo voy a leer porque lo escribí, no deberíamos hacer más de lo que nosotros mismos necesitamos hacer en este momento. Si hoy necesito tomarme un tiempo para vivir lo que estoy sintiendo y no bañarme y no preocuparme y solo pensar en mí, eso hagamos. Si hoy yo necesito eso, ¿no? A lo mejor mañana tendré más ganas de hacer otras cosas. A lo mejor mañana ya tendré estructurado qué es lo que quiero hacer. Pero no nos comparemos con nosotros. Hagamos lo que nosotros necesitamos hacer hoy. Es un ejercicio para vivir en el presente y estar más tranquilos también con todo este caos. Por otro lado, reevaluemos también una parte de la positividad tiene que ver con el querer quedar bien con todos todo el tiempo, con querer hacer las cosas bien todo el tiempo y no quedar mal con el otro. Y eso nos lleva a lo mejor decir que sí a todo, que eso es algo de lo que yo hacía también mucho. Me lo he planteado, ¿no? También el que yo siempre decía que sí a lo mejor a cosas que ni quería hacer o que ni quería, no sé, realizar, lo que sea. Y entonces eso me generaba miedo y me generaba después coraje o me daba flojera y decía, ay, es que ¿por qué dije que sí? También uno tiene que preguntarse qué es lo que quiere, qué es lo que acepta y está bien decir que no, ¿no? Tiene que ver con eso porque a veces el decir que sí, es que todo está como conectado. El decir que sí, pues nos hace sentir presión de los demás. Y esto aplica para todo, para todo. Aplica para la persona que estuvo contigo y a lo mejor ya terminó una carrera y tú aún no. Aplica para quien tiene un trabajo mejor y tú todavía no lo consigues. Aplica para quien se casó. Aplica para todo. Paremos de comparar nuestra vida y lo que deseamos hacer con lo que hacen los demás, porque eso nos genera pues nada más ansiedad y luego la encubrimos con que todo está bien. Entonces es un círculo vicioso. Y aprendamos a sacar pues lo que no nos hace bien de nuestra vida. O sea, si hay alguien, invitación. Si hay alguien, analicemos esto. Aquí va la invitación, ahora sí, para hacer un ejercicio como práctico que yo hice hace poquito. Abran una red social que tengan y chequen qué es lo que les hace sentir mal. O sea, si hay una publicación de alguien que los da coraje, que no les gusta, que los incomoda, quítenlo, porque también nos hemos obligado bueno, pues es que esta persona lo pone y ya yo lo tengo que respetar. No, también uno tiene que ir buscando su propio bienestar. Si hay alguien que muestra su vida perfecta y a ti te incomoda porque sabes que estás anhelando eso, pues no lo veas, sácalo, deséchalo también. Uno tiene que aprender a hacer mejores elecciones de lo que ve y de lo que vive, pues para dirigir su vida, para estar más tranquilos. Entonces ese es un ejemplo, ¿no? O sea, a mí a veces me generaba mucho coraje ver cosas, pero no lo decía y me lo aguantaba y no, borré gente, o sea, borré gente de Facebook. Un saludo a todos los que borré. O sea, bueno, pero es un buen ejercicio, digo. No siempre tenemos que estar pues sí, de acuerdo con lo que los demás dicen.
ni los demás con nosotros, y hay que aceptar eso, y que no nos genere miedo sentirnos mal, que no nos genere miedo estar enojados, pues es normal. Y bueno, para cerrar, amigo, amiga, gente que está aquí de casualidad, si algo te está incomodando, si algo te está moviendo, un problema, y lo estás escondiendo con un todo está bien, con no pasa nada, con nada, mañana se resuelve, y lo estás evadiendo, pero te incomoda, amigo, es una señal de que actúes, de que tienes que hacerte responsable también de eso. O sea, está bien quejarse, como les dije, está bien quejarse, pero actuemos, ¿no? Nada debería de hacer que nosotros ignoremos nuestros sentimientos, nada en lo absoluto, porque nuestros sentimientos son cosas que nos están haciendo, o sea, nos lo dice nuestra mente, nos lo dice nuestro cuerpo, algo está pasando y nada debería de hacer que nosotros lo ignoremos, porque cuando lo ignoramos vienen otras enfermedades y eso está comprobadísimo. Cuando uno reprime todas sus emociones, tarde o temprano van a salir en otra cosa o en otro acto que no nos beneficie, ¿no? Si te lo dice tu mente, no es bueno ignorarlo. Hagámonos cargo de nuestros problemas, o sea, sí, de todo lo que nos molesta. Está bien quejarse, está bien no estar bien, pero eventualmente busquemos una solución, no nos quedemos en la comodidad de el todo está bien. Por aquí eso es todo. Espero sus comentarios. Espero que si se identificaron con esto, pues haya algo que puedan pues modificar o repensar. Es una invitación siempre a pensarlo. Yo como les digo, pues esto surgió porque pues me recuerdo haciendo eso y ahora lo detesto y agradezco que ahora puedo identificar mis emociones, tanto buenas y malas, vivir todas mis emociones, ahora lo vuelvo a hacer. Y es una invitación a que lo hagan porque uno se relaja y lo vive y al final está hasta mejor, ¿no? Que estén muy bien, que tengan un excelente día, tarde o noche.